Lorenzo Córdoba, de nuevo en el centro de la polémica, acudió a la plenaria del PAN, se tomó fotos con Gabriel Cuadri y Morena y sus aliados reaccionaron. Golpe a Monreal en el Senado. La comisión sobre Veracruz llegó a su fin tras la rebelión de su bancada y él admite que continuará solo en esa lucha. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de Viernes que te quiero viernes, y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Poncho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien. Ya es viernes. Por fin. Por si no lo sabían, por si no les habían informado, por si no habían visto su calendario, ya es viernes. Y qué bueno, porque ha Se sido nos una fue semana Diego complicada. Verdaguer. Ah, sí. ¿Te gustaba? Pues no. Es que no es de nuestra época, claramente. No. Pues que te iba a decir que un amigo puso en Facebook, que es un colega muy bueno de espectáculos, Manuel Tejeda, decía: a ver, zánganos, tengan mucho cuidado al avisarles a sus mamás de Diego Verdaguer. Porque les se van a poner mal, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es más de nuestras mamás. Sí. Y papás, pues, ¿no? Pero era un buen compositor, era un buen Sí, cantante. sí, Yo claro. sí en mis playlists tengo 3, 4 canciones de Verdaguer. Y la verdad es que, pues, creo que una muy, muy buena parte de su éxito fue aquí en México, ¿no? O sea, Sí, digamos, siendo él argentino, claro. pero ya, digamos, el resto de su carrera la realizó y se quedó aquí en México con Amanda Miguel. Sí, pues es que México antes era así como el país para hacerla. O sea, si no la hacías en México, no la podías hacer. Uh-huh. Ahorita pues ya pasaron esas épocas. Pero pues se siguen yendo esos grandes compositores, ¿no? Sí, y justo, digamos, yo llegando a la oficina que estamos aquí, estaban pasando una entrevista, yo creo que de las últimas que dio con Carlos Marín aquí en Milenio. Y la verdad es que también un poco camaleónico, ¿no? Digo, ya se veía muy canoso, pero muy bien arreglado. Sí, sí, siempre fue así, muy reycito. Y tiene un porte, pues, la verdad es que envidiable, ¿no? De Che. De Che, exactamente. Sí. Pues sí, así es esto. Creo que se murió de COVID, creo. Que ese es el tema. Al parecer. Sí. Y es una desgracia. Sabrá Dios si estaba vacunado o no, pero pues bueno, siempre una pérdida, pues se lamenta y pues ahí está el buen Diego, ¿verdad? ¿Te ríes de qué o qué? De tu amigo. Saludos a Manuel Tejeda, que es muy buen periodista de espectáculos. Oye, Lorenzo Córdoba. Ayer se llevó a cabo la plenaria del PAN. Uh-huh. Y el PAN invitó a Lorenzo Córdoba a hablar. Uh-huh. Y pues claramente salieron fotografías después en las redes sociales de la participación de Lorenzo Córdoba. Se estuvo ahí tomando fotografías, y entre las fotografías se tomó una con el hoy infamous Gabriel Cuadri, que se ha ido radicalizando poco a poco. Uh-huh. Y esto por supuesto que generó pues mucha controversia, y todos los morenistas empezaron a reaccionar y decían: ¿cómo puede ser? Ahí está la independencia del INE ligado al PAN. Y hoy el presidente López Obrador también en la mañanera pues aprovechó esa participación de Lorenzo Córdoba para plantear el mismo tema de cómo puede ser, no, que era muy independiente, no, que uh-huh, no tenía favoritismo por ningún partido. Pues ahí está, mírenlo, conviviendo con los panistas, conviviendo con Cuadri y tal. Y pues se ha armado un escándalo. Digo, a reserva de lo que tú opines, sí, a mí me parece que en un sentido no tiene nada de malo que Lorenzo Córdoba se pueda reunir con los partidos políticos. Pues no. Lo que sí me parece es que él se ha ganado este tipo de reacciones ante la posición personalísima que ha tenido con respecto a la parte del INE. Porque a mí sí me parece que dentro de todo el derecho que puede tener, me parece que Lorenzo ha sido muy poco institucional. Uh-huh. Y ha tenido una afrenta, y ha sido frontal, y lo ha tomado personal contra el presidente López Obrador. Y la defensa de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba de todo no ha sido institucional, porque también hay otros consejeros que han estado hablando al respecto y lo hacen mucho más como representantes del INE que como personas. Y
esto le echa más leña al fuego respecto a lo que se dice en el círculo rojo entre periodistas, entre políticos, que hay partidos a quienes les gustaría ver a Lorenzo como candidato en el 24. Entonces creo que todos esos ingredientes Pues sí, metidos en la licuadora te genera esta reacción que estamos viendo, ¿no? Sí, o sea, porque, a ver, creo que si hacemos memoria, y complementando lo que tú acabas de señalar, es a los consejeros del INE, yo creo que desde inicios del 2000 se les ha invitado a las plenarias, no solo del PAN, de distintos partidos, del PRI, me atrevo a decir, del PRD, pues sigue ocurriendo, de Morena no, porque pues ahí también hay un enfrentamiento histórico entre Morena y los consejeros electorales. Entonces, de entrada no tendría nada de malo, coincido con lo que tú dices. Es más, a lo mejor ustedes ya no se acuerdan, pero en los sexenios anteriores, el de Peña Nieto y el de Calderón, hasta los secretarios de Estado iban a las plenarias de la oposición. O sea, en el sexenio de Peña Nieto, gobierno priista, yo recuerdo pues que Videgaray, que Cancillería, iban a las plenarias, por ejemplo, del PAN, ¿no? El secretario de Estado. Y eso pues era nada más que en un diálogo, ¿no? Claro, en donde presentaban lo nuevo y lo novedoso, pues era el partido al que pertenecían. Eso es cierto, ¿no? Pero la polémica ahorita con Lorenzo, pues digamos, yo si hubiera estado en su equipo le hubiera dicho, creo que igual y no conviene este momento político como para que tú andes en el PAN y ahora además en Cancún, que también hay todo un tema ahí polémico del gasto de los perredistas en Cancún, pero bueno, y ese es el asunto, porque escucho y leo a varios de los morenistas ahorita en redes sociales y dicen, es que eso es una provocación, y cómo se atreve, y por qué lo dice, si él es neutral, y pues sí, y todavía además si te tratan como rockstar, que bueno, pues si a uno lo tratan como rockstar, pues te dejas querer, ¿no? Pero pues la verdad es que o sea, creo que es no entender el momento político que está viviendo el INE y él mismo. Tienes absolutamente toda la razón. Y es, pues, dejarte llevar, ¿no? Y, pues, qué padre 5 minutos de gloria en donde te tomas foto con Gabriel Cuadri, pero, pues, afuera ya se te armó el San Quintín. Y ese es el asunto. Mira, yo me quedo con esa frase que dices. Es no entender el momento político en muchísimos sentidos. Porque, a ver, ¿qué diferente sería el aprovechar la discusión que hay a nivel público, entendiendo la fuerza política y popular que tiene el presidente López Obrador, para que el INE pudiera haber dicho en determinado momento, es un buen momento para reflexionar? Claro. ¿Por qué no revisamos al INE manteniendo siempre esa independencia? Que esa independencia también es entre comillas, porque lo hemos dicho muchísimas veces aquí. El INE está compuesto por los partidos políticos y los consejeros son propuestos por los partidos políticos y hay representantes de partidos políticos y quienes reciben el dinero, las prebendas de ese instituto son los partidos políticos. Entonces también hay que tener cuidado con este rollo de que el INE es ciudadano. Yo no veo ningún ciudadano representado ahí. No veo de qué manera tú y yo estamos representados con nuestra voz, por ejemplo, en esa discusión. Y entendiendo ese momento político, ¿por qué no el INE hubiera aprovechado y planteado una discusión? Vamos a revisar al INE, vamos a revisar la modernización del INE, vamos a revisar las nuevas tecnologías, vamos a revisar el tamaño, vamos a revisar el presupuesto, vamos a revisar los sueldos. Finalmente, claro, estás en medio de un mandato popular. Puedes estar de acuerdo o no con el presidente López Obrador. Que, total. Todo el mundo tenemos nuestro derecho. Sí. Pero vivimos en una democracia. Y la democracia por mandato popular puso al presidente López Obrador en la presidencia. Por la ideología, por las propuestas, por lo que ustedes quieran. Y el gobierno de la República, el actual gobierno de la República, tiene una noción de austeridad. Otra vez, con todos sus asegúnes y lo que ustedes quieran. Pero la conversación y las políticas van hacia la parte de austeridad. Y si tú como organismo autónomo no entiendes el mandato que tiene el presidente y lo que está proponiendo el presidente y te niegas a reducir presupuestos, te niegas a reducir sueldos, te niegas a revisar operación, te niegas absolutamente a todo y en cambio lo tomas de manera personal y te vas a todos los medios de comunicación y mentas madres del presidente y mentas madres de Morena y te mantienes, digamos, en una posición personalísima, me parece que no le ayuda en nada y es... Otra vez, repito por tercera vez, lo que tú dices, no entender el momento político en el que está el país, en el que está el INE, claro, y las provocaciones
que hace Lorenzo Córdoba permanentemente en una afrenta ante este gobierno, porque nunca habíamos visto, ni en el 2006 cuando fue la elección de Calderón y López Obrador, posiciones así por parte de un consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Pues no, y la verdad es que, digamos, él como ser político, pues, o sea, como animal político, pues tiene derecho a esas opiniones, pero, pues de nuevo, sigue poniendo en entredicho la neutralidad del INE, pues con el tipo de mensaje que ofreció ayer en la plenaria del PAN y que seguramente ofrecerá hoy viernes que estamos grabando en la plenaria del PRD, ¿no? Y creo... O sea, Lorenzo Córdoba se fue a Cancún. Se fue a Cancún. Con presupuesto del PRD, me imagino. Pues mira, no me sé tanto el chisme, pero pues si te invitan, a veces sí te pagan el boleto. Eso me parece otra provocación, por ejemplo. Pues sí. Digo, pero no lo sé, ¿eh? O sea... No, pero mira, ya sé que lo pagues o que te lo paguen. Que yo pensaría que se lo paga el PRD. Yo quisiera pensar pues que sí, es así. no lo sé. ¿Para qué te vas a Cancún? A hablar a la plenaria del PRD. Pues digo, queremos mucho a nuestros amigos perristas, pero quedan 4, ¿no? Entonces también... 3. ¿Qué necesidad? Sí, pues... No, es que ninguna. Y sobre todo los temas, porque efectivamente, ok, vas a la plenaria, ¿no? Y entonces dices, a ver, hay toda una controversia en este momento en el país y esto es lo que tendríamos que estar revisando y que les proponemos a ustedes como bancada o como oposición que se ponga sobre la mesa para el próximo periodo ordinario, para evitarnos ya más enfrentamientos entre los actores políticos o el árbitro electoral. Pero no, pues como rockstar, ¿no? Sí, Lorenzo decidió llevar esta pelea a los medios de comunicación. Pues sí. Y otra vez, perdió toda institucionalidad en ese Pues sentido. Ayer veía las respuestas de Ciro Murayama también, por ejemplo, sí. en Twitter, incendiarias. Y sí, es que ya se enojan un mucho. escudero... Sí. Sí, pues perro sí. de ataque. Es que, a ver, y el asunto es que ciertamente una parte le doy la razón a Murayama cuando ponía la foto con Mario Delgado, ¿no? Porque decía, pues es que Lorenzo se reúne con todos. Sí, pero pues a ver, señores consejeros, ustedes además tan doctos en la política pública y en la política electoral, no es lo mismo pues que te reúnas en un café en el Hotel Presidente por alguna razón, que no tiene nada de malo y lo puedes hacer con cualquiera de los partidos, que ir a la plenaria del PAN, hacer el mensaje súper combativo, que te tomes fotos y salgas casi en brazos, o sea, es muy distinto, ¿no? Esa posición es completamente politizada. Claro. Cuando el INE tendría que ser completamente ajeno a ese tipo de políticas. Incluso yo te diría, ¿por qué te tienes que estar reuniendo con los partidos políticos? Si tu mandato es un mandato ciudadano y si eres un organismo autónomo y si tu única labor es fiscalizar, organizar elecciones y monitorear las elecciones, ¿qué te tienes que reunir con los presidentes de los partidos políticos? ¿Por qué tomar esa posición absolutamente política de estar constante y permanentemente con los partidos políticos y no más bien con la ciudadanía y atendiendo las labores que te corresponden? No te corresponde un no sé, un puesto político, un personaje político. Por el contrario, eso me parece que otra vez daña el instituto como se está dañando en este momento, porque claramente tomas parte dentro de una conversación política, y si finalmente la gente vota por los legisladores y la gente vota por el presidente, y esos legisladores y ese presidente deciden legislar de alguna manera y reducir el sueldo, es mandato popular. Ellos llegaron ahí por elección. Tal cual. Lorenzo Córdoba no está en un puesto de elección popular. No. Está en un puesto en el que lo eligieron representantes de la gente, pero ciertamente no. Lo propone directamente los partidos políticos, vaya. Sí, porque tú te suscribes, tú te inscribes a la convocatoria y de ahí los partidos deciden, ¿no? Hacen una eliminatoria. ¿Y entonces por qué hacerlo tan político? Pues yo reitero, no entienden el momento y la verdad es que también no quiero de verdad el lugar común, pero están muy irritados todos y entonces pues estamos por entrar a una elección que son 6 estados, pero son 6 estados igual de importantes que cualquier otro, entonces creo que todos debemos serenarnos un poquito, ¿no? Así como ok, no nos tomemos de las manos, pero vamos a serenarnos porque... ¿Alguna vez has sabido del presidente del Consejo Electoral de Estados Unidos?
No. En la vida. No. Porque son puestos en los que pues nada más haces. No debes de ser mediático, claro. Únicamente pues eres el árbitro. El árbitro no da entrevistas al final del partido. Bueno, el Chiquimarco. Ni siquiera. No, pero tienes razón. Literal, tienes ¿no? razón. Sí, o sea, sí, vas con los jugadores y entrevistas a los no. jugadores. ¿El árbitro qué? ¿El árbitro por qué va a ser protagonista? Hasta El árbitro que ya salen. Es como si el árbitro se pone a defender las reglas del fútbol soccer. Que quieren quitar el fuera de lugar y entonces hay un árbitro que está diciendo, no mames, no quiten el fuera de lugar. ¿Por qué no? Porque el fuera de lugar es lo que hace. Pues, brother, si así son las reglas, si hacen las reglas, lo único que te queda a ti como árbitro es acatarlas y es implementarlas. Punto final, nada más. De acuerdo. Y estamos viendo un ultra protagonismo que está dañando de más al Instituto Electoral por un tema que es personalísimo entre López Obrador y Lorenzo Córdoba. Muy de acuerdo. Ok. Explícame qué fregados pasó ayer en el Senado. Yo leía hoy un trascendido que me parece que resume muy bien, es un triunfo con derrota o una derrota con triunfo. Sí, porque como ya habíamos contado en este podcast, el drama y la rebelión de Morena contra Monreal se consuma en una junta en una reunión de la Junta de Coordinación Política en donde están presentes todos los coordinadores de las bancadas del Senado y determinaron que la Comisión Especial para investigar los casos de injusticia en Veracruz ya no iba a continuar, ¿no? Entonces depende qué spin le quieras leer. Si te pones la cachucha de monrealista es como la comisión cumplió su labor. Tenemos registrados más de 80 casos de injusticia y los vamos a llevar a la CNDH y a Segov para que se les dé seguimiento. O, si te pones la cachucha de los rebeldes, es lo logramos porque esa comisión era ilegal, no estaba siendo votada y demás. Entonces, esos son los dos enfoques que pudiéramos entender. Ahora, mi percepción es que sí es un golpe para Monreal, porque al final algunos ponían C de Monreal, ¿no? Pues es que si tienes aquí en la puerta la mayoría que te va a decir que te voy a obligar a bajar tu comisión, como que no cediste, o sea, pues te obligaron, ¿no? Y la verdad es que yo reconozco muchísimo la habilidad del senador Monreal en la grilla y en el hacer política nacional, pero aquí me parece que sí le ganaron la partida y que él mismo lo reconoce en la declaración posterior en donde dice, pues la comisión llegó a su fin, esto de vamos a darle seguimiento en CNDH y Segov, y reconozco que estoy solo en esta lucha, ¿no? O sea, él lo estoy citando, ¿no? Y eso me parece una de las citas más fuertes que yo le he escuchado a Monreal. Claro, muy bien pensadas, porque además él piensa perfectamente cada una de sus palabras, pero pues reconoce que la bancada no lo acompaña en esta cuestión de la Comisión de Veracruz, y pues que él va a tener que proteger o buscar la justicia de su amigo. Pasó algo hoy en la mañana, ¿no? Sí, es que hoy también tuvimos acceso a un mensaje que le mandó el senador Monreal al WhatsApp de la bancada, ¿no? De Morena en el Senado, y en donde pues les explica todo lo que se decidió de la Junta de Coordinación Política, y al final dice, y por cierto, les informo que un juez acaba de suspender un auto de un amparo que estaba interpuesto para el caso del Río Virgen, que es la persona que está tratando de proteger a Monreal y de que salga de la cárcel, y dice, y con esto seguramente saldrá en libertad en muy poco tiempo. Entonces, ahí también como que le informan a los senadores de, bueno, pues de todos modos el caso ahí va avanzando y listo, ¿no? Sería un enorme triunfo para Ricardo Monreal que saliera de la cárcel, más allá de lo que ya ha ocurrido con la comisión. Esto tiene un costo, y es un costo con el que va a cargar, pero él eligió ese costo a partir de la defensa de este personaje, ¿no? Y ya el tiempo nos dirá de qué tamaño es ese costo, y por lo pronto la bancada sí claramente está dividida. Está dividida. Y a ver cómo llega el periodo ordinario. También decían ayer, decíamos nosotros en un Politileak, no sé si ayer o hoy, que es posible que exista una negociación para que Ricardo Monreal suelte la Jucopo, llegue a la presidencia del Senado en lugar de Olga Sánchez Cordero, y Olga Sánchez Cordero pudiera más bien entonces tomar también la coordinación de la Junta de Coordinación Política. No me cacha. O sea, sé que una fuente nuestra lo pasó. Pues. Exacto. No me cacha porque, o sea, Monreal estaría al frente del Senado un año. Y en la Junta de Coordinación Política me decías, hasta que acabe. Que termine.
Es soltarlo más por lo menos. Exactamente. Y conociendo cómo negocia Monreal, no creo que le convenga. Es mucho más, claro, es mucho más potente y mucho más poderoso la Junta de Coordinación que la presidencia del Senado. Y todo mi respeto a Olga Sánchez Cordero, porque además ya aquí confesé que hice el bacalao. Sí lo dije, ¿no? No lo dijiste. La receta de bacalao de Olga Sánchez Cordero la hice en diciembre, pero eso lo contamos en otro podcast. Pero y entonces, pero no creo que ella tenga los mismos amarres con la oposición para sacar las negociaciones como coordinadora. Y se notó en la Secretaría de Gobernación. Entonces, reitero, todo mi respeto para la senadora Sánchez Cordero, pero me parece que no. O sea, esto de un intercambio de puestos entre ella y Monreal, no lo ves. No lo veo. Oye, ya nos vamos, pero ahorita que estás haciendo la comida, antes cuánto hablábamos de comida y decíamos, Sí. oye, pedimos esto y probamos esto. No están ustedes para saberlo, nosotros para contarlo, pero pues los dos estamos a dieta. Exacto. A mí me salieron los triglicéridos altísimos, entonces pues ya valí queso. No. Al contrario. Y Poncho también está en su fase de salud, que también celebramos mucho, pero pues qué aburrido nos hemos vuelto. Pues sí. Éramos expertos y decíamos, sí. ¿te acuerdas? Este platillo chino que no sé Sí. qué, y es como, pues no. Y lo pedimos y se lo recomendamos y fuimos y comimos en tal lugar. Pero ya ni tiempo nos da de ir a comer no. ahora. Y lo que pedimos, pues ya pedimos arrocito, pollito y sopita. Pero igual podemos hacerles una reseña de caldos de pollo, cosas así, pero no está tan suculento el asunto. De arroz con lenteja y quinoa y chía y su fregada. Pero bueno, ustedes también recomiéndenos. Algún día, pues sí, por supuesto que iremos a comer. Vamos a regresar más fuertes que nunca. Exacto. Gabriel Rojas Velázquez en Instagram nos mandó un mensaje. Dice, mándame saludos, son el mejor podcast de política explicada. Así es que para Gabriel Rojas, un gran saludo. Y como decíamos el otro día, pues sigan mandando sus saludos. A ver tú también luego que cheques ahí tus buzones, a ver si te ha llegado algo. Pero gracias, Gabriel, te lo agradecemos mucho. Gabriel Rojas, gracias. Nos hacen muy felices esos mensajes. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Síganos escribiendo, los saludamos. Y más que eso, pues platicamos con ustedes. Hagamos comunidad a través de este podcast y de Político MX. Recomiéndenos, síganos dando play. Y díganos también qué temas quieren que estemos platicando, analizando y discutiendo con ustedes. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A Iván Cerón, César García, David Galicia. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.